Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. En estos momentos presento la conferencia en el marco de la primera jornada de egresados de posgrado de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Nos acompaña el profesor Diego Alejandro Barragán y él nos va a realizar la conferencia titulada ¿De qué estamos hablando en la escuela? Entonces, profesor, bienvenido. Te pediría, antes de iniciar la conferencia, que si nos puedes, por favor, hacer una presentación de tu perfil profesional. Colegas, muy buenas tardes. Como la profe Sandra acaba de mencionar, pues mi nombre es Diego Alejandro Barragán, soy egresado de esta alma mater, soy licenciado en Química del año 2008, magíster en Docencia de la Química del año 2013, actualmente soy docente del distrito en la localidad Quinta de Usme, ya llevo 8 años laborando allí y profesionalmente ya llevo 15 años desempeñándome pues como docente del área de Química. También he trabajado pues, con la Universidad Nacional de Colombia en la parte de un programa de fortalecimiento de competencias en el año 2014 para estudiantes egresados de colegios públicos. La Secretaría de Educación prestaba las instalaciones y la Universidad Nacional daba a los docentes para este curso de capacitación. Más que una charla, quiero contarles un poquito de la experiencia que he tenido en estos últimos 8 años en el campo profesional, especialmente pues como egresado del programa de maestría en docencia de la química. Y pues hacerles una invitación que se vayan pensando esa práctica que ustedes tienen, porque me imagino que muchos de ustedes van a salir a hacer lo mismo que estamos haciendo, y es llegar a la educación pública en niveles de básica y de primaria, ¿vale? Entonces, tenemos 3 momentos que nos han hecho reflexionar con algunos compañeros. Lo importante, y creo que esto lo han ido ustedes conociendo, es que no podemos hablar de una forma aislada. Estas reflexiones se han hecho en marco con trabajos de compañeros y pues esas son las dudas que nos están asaltando. Teníamos unas dudas antes de la pandemia que han sido muy notorias, ya se las voy a comentar. También tuvimos un cambio abrupto, me imagino que ustedes también lo vivieron con el cambio durante la emergencia sanitaria y qué nos ha dejado esto. Incluso la OMS nos decía que la pandemia en su totalidad se podía estar controlando hasta el año 2024. Entonces tenemos estos 5 ítems que nos han cuestionado en las aulas. Lo primero es el contexto. Estamos hablando de un contexto donde, como ya se los mencioné, estoy en la localidad Quinta de Usme, es una localidad de periferia, es una localidad de pernocta, quiere decir que la gente poco vive ahí, sino que llegas a dormir, trabajan más hacia el centro de la ciudad, entonces tienen desplazamientos bastante largos. Y esto nos permite que los muchachos se encuentren en un contexto fácil acceso a la calle, fácil situaciones de violencia, situación de spa, de sustancias psicoactivas y unas condiciones sociales marcadas en el territorio, ¿vale? Esto se veía reflejado en el rendimiento académico, ustedes han estado escuchando, en las pruebas PISA, todo lo que nos manda la OCDE, incluso los resultados de las pruebas Saber nos han demostrado que la educación pública se ha ido distanciando de la educación privada frente a estas pruebas estandarizadas. Entonces ese desempeño, esa apatía ya era un objeto de cuestionamiento en las aulas y tenemos, como les mencionaba, familias desarticuladas del proceso académico. Ellos se van muy temprano en la mañana, hoy hacía la reflexión con algunos de mis estudiantes y decían que fácilmente están saliendo entre 5 y 7 de la mañana a desplazarse a sus diferentes lugares de trabajo y están llegando alrededor de las 7 a 10 de la noche aproximadamente. En ese lapsus los estudiantes están a cargo de terceros, llámense cuidadores, abuelos o personas igual, ya muchachos de 12 a 16 años, ya ellos no requieren cuidador según los padres, entonces están pues digamos que a la deriva. El colegio como guarderías, ojo con este término, yo sé que de pronto puede herir susceptibilidades, sí nos dimos cuenta que los colegios son sitios seguros, pero el concepto guardería lo estuvimos mirando o analizando como un sitio donde me guardas algo, ¿sí? Un sitio de custodia temporal. Entonces, y aquí hay una autocrítica también.
El sistema tradicional, nosotros somos, hablo de mi generación, formados una disciplina del siglo XIX, somos del siglo XX y tratamos de enseñarle a jóvenes del siglo XXI. Estamos un poco descontextualizados a esas realidades y a esas necesidades, porque lo que hacemos inicialmente es tratar de enseñarles desde nuestra perspectiva, ¿sí? No de la de ellos, y lo hacemos de la mejor manera. Y resultamos en muchas ocasiones haciendo lo que criticábamos. Esa poca innovación, el no darle esa chispa, ese gustico a las clases, y terminamos repitiendo y siendo muy esquinerianos. Estímulo, respuesta, y esto lo han criticado y lo han debatido en muchos cursos, pero se sigue replicando en la escuela, ¿vale? Quise traer con ustedes estas imágenes, creo que es una realidad que todos vivimos, nos marcó, y para esta socialización con ustedes lo hemos considerado como un punto de inflexión. La pandemia marcó el sistema educativo colombiano. Son datos que tiene la UNICEF, la UNESCO, e incluso el mismo Ministerio de Educación. América Latina, el Caribe y particularmente Colombia tuvo de los aislamientos más prolongados por una sencilla razón epidemiológica. La tasa de contagio era muy alta frente a la tasa de mortalidad. Entonces, esos cierres preventivos que se nos alargaron más o menos año y medio en el sector de las escuelas, nos permitió darnos cuenta de esa brecha tan grande y que se nos ahondó aún más. Tengo estas dos imágenes, el niño sobre la tablet, ¿ustedes qué pueden ver ahí sobre eso? Está dormido, está aburrido, está frustrado, ¿qué más podemos ver? ¿No se sentían ustedes tal vez así también? No hay acompañamiento, perfecto. Pero si tú te das cuenta y lo comparas con la otra imagen de la chiquita que tiene el tapabocas, ella cuenta con un celular. El celular fue el dispositivo por excelencia en las escuelas públicas colombianas para poder mantener el sistema educativo. ¿Listo? Y esas imágenes nos permiten entender el gran contraste que tuvimos en términos de recursos. Ni siquiera Bogotá fue capaz de garantizar la conectividad en términos de dispositivos y de conexión a internet. ¿Listo? Y las otras dos imágenes son aún más dicientes. Los niños querían volver a sus sitios seguros, pero no volvíamos con unas condiciones de normalidad. Incluso nosotros parecíamos más astronautas, doble tapaboca, un casco tipo médico, súper pesado, y empezamos a presentar problemas de voz. ¿Listo? Entonces, esas son las primeras medidas. Y eso fue lo que todos vivimos y las imágenes pues son muy dicientes. ¿Qué hicimos en la institución donde yo laboro? Y a la par de lo que se tomó a medida de prevención. Entonces estuvieron los aislamientos prolongados, como ya se los mencioné, una migración del sistema educativo presencial a otras modalidades, virtual, distancia y asistido. Son tres cosas totalmente distintas, requieren medios, tiempos y disposiciones totalmente diferentes. Aquí hay que resaltar que hay dos casos que fueron realmente exitosos, el caso de Chile y de Uruguay. Ellos convirtieron en política de Estado el tener acceso a internet y tener entrega de dispositivos antes de la pandemia. O sea, ellos estaban preparados antes de. Por eso fue que se puede decir que fueron casos exitosos. Se hizo una revisión de los planes de estudio. En este momento, digamos que en los momentos más álgidos de la pandemia se nos dio la oportunidad de hablar de semanas de receso escolar, se adelantaron, hubo modificaciones al calendario académico, porque aquí los contenidos duros y puros no estaban teniendo impacto. Tanto las familias, los estudiantes y los mismos docentes teníamos miedos y teníamos muchísima incertidumbre. Entonces, ahí hubo una revisión en los planes de estudio. Ojo con este ítem, asistencia alimentaria mediante el PAE, el Programa de Alimentación Escolar. El PAE se convirtió en una de las herramientas para retener estudiantes. Y se convirtió en muchos momentos la forma de alimentación de las familias. Primeramente se entregaron paquetes de alimenticios y después migraron a hacer bonos. Familias que tenían 5 estudiantes tuvieron bonos por 250.000 pesos y con eso subsidiaban su alimentación. Y
tenemos el famoso sistema de reapertura gradual, progresiva y segura, el RGPS que tuvimos en la ciudad de Bogotá. Esto también nos mostró la gran diferencia que se tiene entre el sector público y privado en términos de recursos. En la institución Nuevo San Andrés de los Altos, que es donde yo laboro, a partir del 16 de marzo fue la toma de la medida a nivel nacional, pues, de la migración total a un sistema desconocido. Nosotros los profesores no conocíamos más allá de las plataformas Moodle y eso cuando estudiábamos en la universidad. ¿Listo? Nos tocó de forma arbitraria irrumpir en un contexto donde no se nos brindó capacitación y no se nos brindó un acompañamiento. Plataformas como Edmodo, Quizzes, Canva, bueno, para la construcción de infografías, se volvieron más rutinarias. Todas las plataformas que ustedes se imaginen para reuniones virtuales empezaron a ser parte de nuestro diario vivir. Teams, Meet, Zoom y especialmente que fueran de tipo gratuito, ¿no? Porque teníamos que velar por la conectividad de los estudiantes. En este paso se priorizaron algunas familias que se lograron identificar a través del control de asistencias, digámoslo así, que se hizo a través de la entrega de los bonos PAE, y el Colegio Nuevo San Andrés migró a unas medidas que se utilizaban hace muchos años. Entregar paquetes de guías en físico para que los estudiantes pudieran seguir conectados y por medio de plataformas de mensajería como WhatsApp tratar de recibir ese tipo de insumos. Fue una peripecia para tanto las familias como para nosotros. Y en esta parte nos tocó replantear la práctica educativa, que es de lo que vengo a hablarles el día de hoy. ¿Listo? Primero es un contexto, primero es la situación, decirles que el sistema educativo público, por lo menos en Bogotá, se mantuvo gracias a los recursos de los maestros. Si es bien que nosotros tenemos una vinculación estable, que a nosotros nunca se nos suplió el sueldo, nosotros tuvimos que asumir lo que el Estado no fue capaz de hacer. Ampliar planes de cobertura de internet en nuestras casas, ampliar o repotenciar la calidad y la cantidad de dispositivos que tuviéramos disponibles. Y en esto yo quiero hacer algo de claridad. Hubo un orden implícito en la disponibilidad de los dispositivos electrónicos. Inicialmente, ¿quién tenía acceso al computador o al celular para eso? ¿Ustedes qué creen? Y esto no lo dicen en ninguna referencia. Inicialmente se prevaleció el teletrabajo. Es la fuente de ingreso, es la fuente con la que nos vamos a mantener y por ende el computador estaba en disponibilidad para esa persona. No había otra opción, la educación, bien, gracias. Si teníamos la presencia de un universitario, él tenía el segundo renglón en el orden del computador. ¿Por qué? Porque se pagó el semestre y hay unos recursos invertidos, no se puede perder. En tercero, los estudiantes que tuviesen las clases más importantes. En eso salimos a relucir los profes de ciencias. Física, química y biología, porque somos los cocos en los colegios, así digamos que no. Seguimos siendo y esa mirada está puesta en ustedes para que logremos transformar esa realidad. Después los niños de primaria o las clases de artes, que la parte de las humanidades nos salvó de la locura en la pandemia. Y por último, los más vulnerables. Toda la primera infancia quedó relegada y que lo acompañara la persona que pudiese. ¿Listo? Cuando nosotros vemos ese panorama, nosotros tenemos planes de estudios con muchas asignaturas. Entonces son estudiantes que tenían que dar respuesta a 14, 15 asignaturas en un colegio. 15 trabajos diferentes, profes, 15 metodologías distintas, migradas de forma abrupta a un sistema de acompañamiento virtual, digámoslo así, porque eso no era virtualidad. Y surge la necesidad de trabajar en equipos de trabajo y yo quiero que esto quede muy claro, compañeros. Nosotros no podemos transformar, y algo que yo aprendí en la maestría es la necesidad de las redes y las comunidades educativas. Nos planteamos una estrategia de trabajo integrado, por afinidad, física, química y biología, por contenidos, nos fuimos orientando a hacer un trabajo integrado. A eso se sumaron los profesores de la jornada
que se llama Media para el siglo XXI, Educación Media para el siglo XXI, que es un ciclo complementario para la educación de grados 10º y 11. Y necesitábamos una persona que nos ayudara a que esto fuera algo más atractivo para los estudiantes. Entonces el profesor de español y toda su experticia en la parte comunicativa. Nosotros somos divulgadores de ciencia y necesitamos hacer entendible. Y recuerden el momento en el que estábamos, una locura pandémica, exceso de información y los primeros llamados en los colegios fuimos los maestros de ciencia a tratar de dar una luz en el camino. Primera situación que se nos presentó, profes de ciencias tienen que recordar cosas tan básicas que damos por sentado y era aprender a lavarnos las manos otra vez. Profes, en formación inicial, ¿los virus están vivos o están muertos? No tienen vida, es material genético e incompleto, por eso necesitan un huésped. Esas mismas dudas las tenían los estudiantes y las familias. Profe, y entonces, Clorox en los zapatos, y ustedes desen cuenta en las familias, cuántos zapatos y pantalones quedaron decolorados, cuántas quemaduras por exceso de… El miedo nos estaba generando esto. Y los profes de ciencias teníamos que salir a decir, ojo, pilas porque también utilizar estas sustancias desinfectantes tenemos una serie de condiciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ese es como el enfoque de la estrategia. ¿Por qué de la estrategia? Teníamos que darle respuesta a los requerimientos, solicitudes de los estudiantes y de las familias. Flexibilización, regulación en tiempos y recursos y contenidos. No podíamos pretender que si había un solo dispositivo, llámese computador o celular, los chicos estuvieran disponibles 4 o 5 horas atendiendo su plan de estudios normal y si había más de un estudiante. Entonces teníamos que también flexibilizarnos en esto. Entendimiento de una cuestión sociocientífica en el marco de la educación. Esto nos transforma, creo que una compañera que me antecedió en alguna charla habló del contexto. El contexto nos está marcando muchísimo, muchachos. Como profesores estamos perdiendo esa pelea frente al contexto y los muchachos. Eso no estamos impactando. Realmente esa es una preocupación latente que traemos. ¿Y por qué lo traemos a un espacio de formación de maestros? Porque esa es la realidad que les va a tocar enfrentarse a ustedes. Esa es la realidad que se están enfrentando sus profesores universitarios, porque ¿qué estudiantes están llegando? Los que están saliendo de los colegios. Y ya les tengo unos par de cositas más frente a eso. Esta fue la articulación con el eje de formación integral, capacidades y competencias del siglo XXI. Primero hablamos de una condición de divulgación de contenidos científicos, selección de fuentes de información y aproximación a consultas guiadas con fines investigativos, digamos que depurar información, seleccionar fuentes primarias, hacer ese tipo de indicaciones que es lo básico para empezar a hacer un ejercicio investigativo en estas épocas escolares. Y habilidades comunicativas porque se presentaron varias dificultades en la forma de cómo llegaba la información. ¿Listo? Tenemos por acá el enfoque didáctico. Nuestro enfoque didáctico fue la resolución de problemas. No sé si ustedes lo han escuchado hablar. Tenemos ejercicios de lápiz y papel, ejercicios estructurados. Fue lo que mejor se nos pudo acomodar. Cuando nosotros hicimos la revisión de contenidos en ciencias, nos fuimos y nos inclinamos a los objetivos de desarrollo sustentable de la ONU y empezamos a enfocar temáticas macro, como por ejemplo el cuidado del cuerpo. Entonces nos fuimos a la parte de sustancias desinfectantes, materiales, para darle un contenido pues disciplinar. ¿Listo? Y pues toda la estrategia desde la resolución de problemas vino bien para poder dar cuenta de ello. En este momento llegamos nosotros a aceptar trabajos por núcleos familiares, porque teníamos chicos de sexto con el hermanito en octavo. Profe, pues no nos vamos a poner a complicarles ni a complicarles la vida. Ya teníamos suficiente con estar encerrados, ¿no? Entonces la educación tenía que ser, era una salida para entender un poco ese caos y no convertirse en un punto de desesperanza. Aquí quiero compartir con ustedes lo que hace uno habitualmente en ciencias. Estábamos hablando de una reapertura. Entonces, muy bien en el tema de modelización en ciencias, los chicos tenían algún tipo de información y nos fuimos a un plan de actividades que tiene la Universidad Nacional y es Engalla tu cuerpo. Busquemos alternativas si el día de mañana volvemos a la escuela
con los materiales que tenemos en casa, porque había un desabastecimiento de insumos de protección, ¿cómo podríamos plantearlo? Entonces esto es de un trabajo de chicos que este año se gradúan, pero ellos estaban en octavo en ese momento. Entonces ellos veían eso el día de hoy y se cuestionaban si lo hubieran hecho mejor o lo hubieran… Pero eso es la ciencia, ¿no? Modificar, entender, hacer la elaboración de prototipos, utilizar modelos existentes y obviamente Baymax pues inspirado en el profesor. Y aquí tenemos, ¿y qué nos dejó el COVID? ¿Qué nos dejó, muchachos? Una serie de problemáticas serias. Hablaba con la profe antes de iniciar a hablar con ustedes que ha aumentado el problema de atención psiquiátrica. Ustedes, mis queridos estudiantes de las licenciaturas, profesores en formación inicial, ¿qué me pueden decir si yo les digo que tienen que hacer atención de estudiantes en un colegio público mediante ambulancias psiquiátricas? Uy, profe, no, eso yo no estoy preparado. ¿En qué curso dan eso? Pues les informo que en ninguna licenciatura, bueno, de pronto en educación especial medianamente conocen algo, pero es una situación complejísima. Chicos que entraban en cuadros de pánico, de ansiedad, al punto de temblar, regar una agua aromática que usted les pudiera conseguir, atención inmediata, medicalizarlos ahí y remitirlos a un sitio. Entonces, eso es de lo que más nos ha dejado fuerte. En cuanto a los aprendizajes, pues si fue bien el primer punto que yo les mencioné antes de la pandemia y los rendimientos, pues después de estas estrategias y después de la situación de los aislamientos, el rendimiento académico, pues, ¿qué creen ustedes? No arrancamos. Seguimos por debajo de lo que se esperaría en los planes de estudios convencionales, resultados nuevamente cuestionándonos, una serie de problemáticas agudas, menor calidad en los compromisos. Y ojo frente a esto, los compromisos y el tema de la fácil frustración se nos está convirtiendo en uno de los objetivos que venimos a trabajar también aquí en las universidades. Ya les cuento por qué. Y esto, como es pensado para maestros en formación inicial, nosotros también recibimos una gran parte de estigmatización. Mucha gente dijo, los profesores se la están ganando fácil en la casa, ¿por qué no salen a trabajar ya? Se cuestionaban incluso desde el Congreso, ¿sí? No voy a politizar acá nada, que por qué nosotros estábamos en las casas con sueldos, pero ellos sí no podían volver a sesionar presencialmente. Paradojas de la vida. Esta estigmatización a la labor se dio también por los medios de comunicación. Y si a esto le sumamos que estoy hablando del año más o menos 2021, tuvimos el estallido social. Entonces es un caldo de cultivo perfecto, la tormenta perfecta para que todo fuera culpa de los profesores. Porque si no enseñamos ciencias, adoctrinamos. Y eso es otra cosa que quiero colocar en discusión con ustedes. Es muy fácil que los profes de ciencias sociales son los llamados a hablar y a dar estos debates sociales. El de química no, fijo ese quién sería, qué harían en la universidad. Pero no, nosotros también somos parte de este engranaje social y la ciencia no es desarticulado al contexto. ¿Listo? Y pues igual, como los estudiantes y las familias, teníamos miedo a la enfermedad, fuimos de los grupos priorizados a la vacunación, pero también sentimos la muerte cercana. ¿A qué me refiero esto? En la institución donde yo laboro, murió un compañero por complicaciones COVID. Entonces, sí, cuando llega así como tan cerquita a golpearle a uno, el asunto es en serio. Esto nos llevó a replantearnos espacios y ambientes de aprendizaje. Estos ambientes de aprendizaje nos hacen relación incluso a los ambientes físicos. Es agradable poder entrar usted a un salón bien iluminado, que hayan las sillas suficientes, y si a eso ustedes se acuerdan, estábamos con temas de aforo. Los niños querían socializar, querían ir al colegio, menos aprender. Querían poder interactuar, poder desahogar todo lo que estaba acumulado. Como les dije, hubo familias que se reagruparon, por decirlo de alguna manera, para reducir gastos. Entonces pasaron de ser familias nucleares de 3 a 4 a ser 20 familiares en un espacio reducido, y eso nos aumentaron los casos de violencia intrafamiliar, separaciones
e incluso el tema de abuso sexual. Esto llegó a la escuela. Entonces, este tipo de situaciones ha sido de difícil manejo y todavía nos sigue. Entonces, yo les muestro esta imagen así muy bonita de ambientes de aprendizaje, pero ¿qué niño sometido a violencia, a tipo de maltrato, a él no le va a interesar si el salón está iluminado o no? Por eso, retomo lo que les dije al principio, el colegio sí era una guardería, pero no de guarde aquí, sino aquí lo cuidamos. Era un sitio seguro y en la pandemia no lo demostró. Chicos, ¿y esto cómo está afectando a la universidad? ¿Ustedes qué ven ahí? Fácil y sencillo, concreto. Hace 20 años que yo ingresé a esta universidad, en el 2003, la universidad, ninguna de las 4 universidades públicas de Bogotá tenía que hacer esto, publicidad. Las universidades se daban el lujo de tener el doble, hasta a veces 3 veces la cantidad de aspirantes por los cupos ofertados. No sé si ustedes se enteraron de lo que pasó este año en la Universidad Distrital. La Universidad Distrital estuvo a punto de cerrar 10 programas, entre ellos licenciaturas acreditadas, como la licenciatura en física, licenciatura en biología, por falta de estudiantes. El tema es en serio. Y miren, nos toca hacer publicidad, pero pues la peda no se queda atrás. Hoy había un conversatorio de formación laboral, de orientación laboral. Los chicos no saben qué van a enfrentarse en la realidad del mundo laboral y qué les espera, y menos si salen del colegio. Entonces estamos engrosando los nini. Y si ustedes se dan cuenta, el recuadrito negro, yo les cuento, es el resumen que hace el diario El Tiempo para una universidad, diciendo que los resultados más bajos en las pruebas Saber Pro son de nada más y nada menos que los formados como licenciados. Palabras más, palabras menos, los que no recibieron en otros programas se dedican a este cuento de la educación. Esto es aquí donde yo sí me quiero detener, empezar a hacer un poco de relación con ustedes, y es, menos estudiantes están ingresando de los colegios públicos están ingresando a la universidad, y en particular a las universidades públicas. En el mes de abril tuvimos la oportunidad de ir con un grupo de compañeros a la Universidad Nacional de Colombia a trabajar con un grupo de investigación y hacer unas inmersiones con estudiantes de grado 11. Esta misma pregunta la tienen los profesores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los estudiantes de los colegios públicos no llegan a las universidades como la Nacho? ¿Se acuerda que había uno de los puntos que quedaban la frustración? Si nosotros no tenemos la resiliencia y no tenemos una buena formación, el nivel de cualquier universidad pública nos va a volver ropa de trabajo. No estamos capacitados o no estamos preparados para afrontar el desgaste. Podemos tener fácilmente 6 materias y con eso un semestre es de lo más pesado que podemos tener en toda la carrera. Y ese tipo de cosas nos está implicando que los estudiantes no quieran ingresar a las universidades. Y si a eso le sumamos, miren esto, la apatía hacia las ciencias, aplicadas, puras y menos a las licenciaturas. Yo ir a enseñar eso, con todo el respeto, las licenciaturas que más acogida aún tienen en el contexto de los estudiantes son las de idiomas, porque trabajando en un call center les va más fácil. Va. Y esto tiene que ver con la formación que nosotros recibimos en cualquier momento. Yo me imagino que en algún momento ha cambiado, ¿cierto? Porque yo no recuerdo haber tenido una aproximación a qué estatuto me iba a condicionar las reglas de juego en términos laborales. Ustedes, licenciados en proyecto, ¿conocen qué estatuto docente los regiría? ¿Han escuchado los diferentes debates que tiene la organización sindical? Ojo, yo aquí no estoy diciendo que hacer paro sea bueno, sea malo, pero tenemos que ser sujetos políticamente activos y críticos, no politiqueros, que eso es otra cosa. ¿Listo? Nosotros hasta el día de hoy, en mi caso, estamos regidos por el Estatuto Docente 1278. Entonces, cuando a ustedes les digan que se van a salir a ganar 3 pensiones, que no trabajan, eso no aplica para nosotros. Nosotros somos una ley 100 disfrazada
nos pensionamos con el promedio de los últimos 10 años, el 65% de ese promedio, cotizaciones de una cantidad de semanas, como cualquier otro empleado. Nos dicen que tenemos un sistema público de régimen especial en el tema de salud, todo porque no pagamos copago, pero nosotros estamos tercerizados. Entonces esa es otra línea de debate, porque tiene que hacerse en la formación de los licenciados. ¿Cuántas veces hemos estado nosotros aquí cerquita, en el FOMAC, en el Fondo de Prestaciones del Magisterio, y nosotros decimos, ¿dónde están los futuros licenciados? No les estamos diciendo que salgan a encapucharse, a botar piedra, no. Eso es otro tipo de dinámicas que creo que han quedado anacrónicas. Pero sí, ¿dónde está la formación? ¿Cuál es ese criterio que tenemos para llegar? Y miren, muchachos, eso está llegando a la universidad, y se lo comentaba la profe Sandra, por una sencilla razón. ¿Qué estudiantes están llegando a las universidades? Pues los que estamos sacando de los colegios. Y esa brecha en términos de colegios privados que están aprovechando la Universidad Nacional porque es mucho más económico, es en serio. Lo mismo pasa acá, y con todo el respeto, muchos llegamos descontextualizados, desfocalizados de que aquí se van a formar como licenciados, y lo tomamos en muchas ocasiones como preuniversitario para la nacional. Y eso no puede ser así desde entrada y en la formación en cualquier programa de la Universidad Pedagógica Nacional. ¿Listo? Pues eso era todo lo que tenía para contarles el día de hoy. Muchas gracias, estoy abierto a escuchar sus preguntas. El ambiente que nosotros vivimos aquí en la universidad es un ambiente muy diferente al ambiente escolar, y creo que el profesor lo ha puesto en contexto claramente, lo que ellos tuvieron que vivir, que es muy diferente a lo que nosotros vivimos en pandemia, ¿sí? De pronto las estrategias y algunas cosas se asemejan, pero es que la población es diferente, dado que ustedes ya son adultos y pueden asumir de pronto un trabajo remoto con una seriedad y con una rigurosidad muy diferente al medio escolar, ¿no? Donde estamos acostumbrados a estar acompañados, donde la autonomía no se nos ha inculcado desde niños, y por lo tanto eso conlleva a esas imágenes de ver personas muy aisladas mirando tabletas, muy aisladas mirando celulares, y que retornar a una presencialidad y a un contacto social cuesta, y pues eso es lo que más o menos él está planteando. Entonces aprovecha el espacio. Gracias. Buenas tardes. Digamos, el profesor plantea cómo la salud mental tiene bastante influencia en los estudiantes de hoy en día, ¿no? Y entonces ahí digamos como que hay ejemplos vividos en prácticas, porque las personas de la licenciatura en matemáticas realizamos prácticas de inmersión total, y en una de estas prácticas, hace pocos, en la época del temblor, el día del temblor, se evidenció mucho cómo los estudiantes reaccionaban de una manera ansiosa, mucho pánico a una actividad telúrgica, en este caso, ¿no? Pero me imagino que eso viene a raíz de la pandemia. No sé si exista ahí alguna relación o simplemente estoy especulando. Se hizo necesario reforzar lo que fueron los comités de gestión de riesgo escolar. Yo también hago parte de ese comité. Digamos que toda la parte de los simulacros y el manejo de las emociones van de la mano, porque tuvimos en algunos momentos hacer simulacros sin aviso, que sonara la alarma, sonara la actividad sonora pues para hacer la evacuación, y los mismos profes entraban en pánico, porque entramos con una zozobra a eso desconocido. Los tipos de aislamiento, vuelvo y les digo, con temas, si ustedes se dan cuenta, la estigmatización, y nosotros los profes teníamos lo mismo, y entonces hubo que reforzar los sistemas de gestión de riesgo frente a eso. Y en este momento digamos que la Secretaría de Educación ha hecho diferentes campañas para hacer un trabajo más psicosocial en la parte tanto de estudiantes como de profesores. O sea, esto no quedó ahí, fue la punta del iceberg, y nos develó demasiados conflictos que se están viviendo. Entonces esto se considera que es a raíz de la pandemia, pero
también nosotros estamos inmersos en un ambiente muy violento, ¿no? Mucha de la población con la que nosotros trabajamos o era población migrante o son poblaciones que han sido migrantes pero internos. Por ejemplo, en Usme hay barrios que se llaman Armero. Adivine de dónde venían. Fueron de la avalancha de Armero. Desmovilizados del M-19 en su momento, ellos se sentaron en esas localidades y pues eso también trae una historia de zozobra y de violencia. Por eso les hablaba en su momento del contexto y ese tipo de situaciones. Pero sí, eso es totalmente evidente. La parte psicosocial, esto no es solo de los estudiantes, esto ha sido mutuo y el trabajo pues se sigue haciendo. ¿Listo? No sé, ¿alguna otra duda, charla? Su merced ahorita ha mencionado en la presentación que el celular fue uno de los utensilios o el aparato que estaba salvando la educación en la época de la pandemia, ¿cierto? Por la utilidad que llevaba esto y con respecto a la conectividad. Ahora, en la época pospandemia, en la cual ya estamos en la presencialidad en la mayoría de los colegios, considera que ahora este objeto es uno de los que la está matando, la está destruyendo porque los estudiantes ahora viven pegados al celular y no reciben una sugerencia por parte de nosotros los docentes como para que lo guarden, alegando de que es un objeto personal y no se les puede retirar. Lo que sí nos ha llevado es a convertirlo en una herramienta. Caju, hagamos un caju, hagamos un quizzes. Busquémosle la actividad. ¿Qué tenía o cuál era el imaginario que teníamos nosotros frente a los celulares? Que como los estudiantes estaban hiperconectados, ellos eran ciudadanos y nativos digitales. Grave suposición y grave error. Que ellos sean consumidores de redes sociales es una cosa, y además con el internet del colegio. Pero que ellos sepan manejar y navegar, como decíamos nosotros, que venían con el chip incluido, eso no es tan cierto. Entonces, frente a ese tipo de situaciones, hace más o menos un mes, una estudiante agredió a una profesora del distrito en la localidad de Bosa por el tema del celular. Tú no puedes entrar a conflictos con ellos, son peleas innecesarias. Conviértelo en una herramienta, conviértelo. Hoy en día se mantiene todavía los grupos de WhatsApp. Los papás se han convertido, digamos, en personas impropias en la institución por el tema laboral. Profe, cualquier cosita me escribe un WhatsApp. Entonces se ha ido migrando el tema de convertirlo en una herramienta y no en un enemigo, no satanizarlo. Pero si nos vamos a un poco más rigurosos, Suecia, que fue uno de los pioneros en la educación a través de dispositivos, se reversó. Dijo, no más. A las escuelas no ingresan más porque se están convirtiendo en objetos de distracción, están presentando otra cosa, los estudiantes son especialistas en jugar Free Fire, ¿qué otro les digo yo? Entonces, tienes que convertirlo en una herramienta más que en un satanizarlo, ¿sí? Ahí está el secreto. No sé si con eso doy contestación a tu pregunta o de pronto queda algo de duda todavía. Controlar el alcance que se tenga de esta herramienta, pues digamos que el estudiante, al ser tan activo con este tipo de dispositivos, puede incluso acabar mucho más rápido la actividad y empezar a distraerse y distraer a sus compañeros, pues este no es el interés que ellos generan para resolver el problema. Entonces, muchas veces esta herramienta que uno utiliza para potenciar su clase se convierte en totalmente una distracción y genera otro sentido en lo que uno quería lograr al estar con los estudiantes. Entonces, no sé si ahora, pues, haciendo esa transposición de que, bueno, antes la salvó, ahorita ¿será que la está matando o será que tenemos que mirarla más bien como una forma de integrar todos los componentes para que, digamos, que los papás nos apoyen en ese proceso y nosotros no tener que prohibirla o satanizarla, como su merced dice? Mira, a propósito de eso, hay la incursión de las inteligencias artificiales. ChatGTP. Necesito que me hagan un ensayo para mañana de Antoine Lavoisier. ChatGTP,
Contra eso, ¿cómo peleamos? ¿Listo? Primera situación. Obviamente yo no me puedo, yo con eso no peleo. No, no podemos hacer eso. ¿Qué se hace en la realidad? Y lo hablo desde la práctica. Se llegan a consensos. Vamos a utilizar el celular, por ejemplo, vas a descargar la tabla periódica ahí. Si no tienes acceso a ella, saca tu celular. De resto, el uso del celular, ojo, profes, sí lo puedo regular yo, sí le coloco reglas de juego. Pero si yo le digo a mi estudiante, oiga, usted no puede utilizar el celular, y yo les pongo un ejercicio y, hombre, una de las primeras causas es poder educar con el ejemplo. Eso aún sigue marcando. Cambiemos de generación, cambiemos de... pero el ejemplo es una de las situaciones. Dos, si tú regulas ese tipo de espacios, ese tipo de ambientes, que tal vez no me detuve ahí, el ambiente de aprendizaje sí me puede generar eso, siempre y cuando yo tenga una estrategia organizada. Si yo no tengo una organización, una planeación, pues yo voy a dar palos de ciego, perdónenme la expresión, frente a una realidad que yo no voy a poder controlar. Igual, ninguna la voy a controlar, ¿no? Pero sí por lo menos llevo ya planeada y llevo un horizonte de lo que puedo conseguir en la clase. Sí, es por eso. Sí, hace más o menos 15 días, tal vez 20, estuvimos en un congreso de ética con los mismos compañeros con los que estamos trabajando y esas eran las dudas. Entonces algún profesor dijo, vamos a quitar el celular, otros le dijeron arcaico, no se puede. No. Esas son discusiones y eso es lo que nos está trayendo la escuela también a que lo replanteemos acá. ¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Qué es ese debate que debemos dar? ¿Sí? Pero la clave está en la regulación. Como profe de ciencias, yo hablo de sustancias psicoactivas, pero yo no le puedo decir es bueno o es malo. Mire, la situación de un consumo de X sustancia, no vamos a satanizar ninguna, pero tampoco la vamos a vanagloriar, es esto. Tienes una degradación, vamos a hablar por ejemplo del THC. Entonces, depresor del sistema nervioso central, y ya hay estudios donde dicen que el consumo de cannabis tiene una implicación a cuadros de depresión. Si usted aún conociendo esos posibles efectos lo decide, ya es un consumo consciente, ya es diferente, ¿sí? O sea, como docente no puedo llegar a plantearle qué es lo bueno y qué es lo malo porque ya entramos en una dicotomía, porque todo lo que yo estoy permeado por mi formación política, mi formación escolar, mi formación posgradual, va a ser parte de esa práctica, ¿sí? Entonces ahí es donde digamos que podemos hacer la diferenciación. Profe, a ver si me puede comentar, ¿hay algún tipo de diagnóstico o una correlación, así como las materias de ciencia y tecnología fueron las más, las que tuvieron más impacto? ¿Qué pasó con los profesores, por ejemplo, de educación física? Y también es su correlación que pudo haber con el uso de los dispositivos móviles. Excelente. Yo, digamos que desde la experiencia que se vivió, se tuvo que los profes de artes, de música, de educación física, fueron exactamente igual de importantes que nosotros. O sea, digamos que ese es un imaginario que tenemos y aún mantenemos, que clasificamos, y hoy en día también en la universidad pasa. Se las voy a colocar muy sencillo. En el colegio, profes de ciencias, como un escaloncito por arriba, y si son de bachillerato, más. Profes de primaria, el de artes, que o es el chifladito, el loco, el bohemio, y las profes de preescolar, que son los que cuidan los niños. Y eso pasa aquí. Yo llego como profe de colegio y estoy como 10 escalones por debajo de los profes de universidad. Y eso es un imaginario porque no hay una claridad frente a la profesión docente. Eso no lo podemos esconder. Los profes de educación física fueron espectaculares en la forma en que empezaron a hacer, porque hubo problemas en este manejo de la cuestión psicosocial, aumento en la comida, aumento de peso, sedentarismo. Los profes inventaron estrategias de vamos a hacer una actividad lúdica, montaban sus videos ellos haciendo ejercicios y la evidencia era monte el video corto en WhatsApp replicando el ejercicio. Hoy en día tenemos problemas grandísimos de motricidad, grandísimos de chicos que sufren aún el síndrome de la cabaña, no sé si lo conocen. Es sentirse seguro en su casa y no querer salir.
es una cabaña segura. Hoy en día seguimos teniendo ese tipo de implicaciones. Entonces, la parte de la música, hubo demasiados compañeros que hicieron, una expresión, toques a través de un video y llegaba. Concurso de disfraces para generar con material reciclado en la casa. Se volvieron a retomar ese tipo de cosas, donde la lúdica, donde la parte, ojo porque es que también tenemos ese otro imaginario, lúdica no es igual a ponernos a jugar, profe de educación física no siempre es igual a tenga un balón y chao. Ese tipo de cosas también es lo que la escuela les está diciendo, pilas porque tenemos que cambiarlo desde la formación de ustedes. ¿Sí? Entonces ellos también nos generaron muchísimo acompañamiento, muchísimo impacto, se lograron hacer otros grupos de trabajo similares a acá, donde por ejemplo estaba toda la parte de artística, educación física, para dar ya trabajos de corporalidad, ¿sí? Porque eso es un trabajo integral. Digamos que esto, ya para terminar, nos derivó en una revisión del horizonte institucional del colegio. El colegio tiene que pensarse distinto. Si actuamos distinto no podemos decir, bueno, hasta aquí fue la pandemia y volvemos a que haga usted el balanceo de ecuaciones o se aprenda el teorema de Pitágoras. No, si ya tuvimos una implicación, no podemos echar atrás. Eso nos ha ido a hacer migrar el tipo de modelo de educación, el tipo de docentes que se quieren en la institución y de igual manera qué tipo de estudiantes vamos a entregar también. ¿Listo? Muchas gracias por escucharme, muchachos. Bueno, muchas gracias para todos por la compañía y por la asistencia. Profe Diego, en coordinación con el Centro de Egresados le queremos entregar un detalle. Allí va a encontrar una información por parte del Centro de Egresados para la carnetización y para algunos beneficios que este centro nos confiere a los egresados de la Universidad Pedagógica Nacional. De la red de egresados de la Facultad de Ciencia y Tecnología, de egresados de posgrado, pues le damos muchísimas gracias por la participación. Y a todos ustedes una muy buena tarde. Hasta luego.